Hola gente, espero que se encuentren realmente muy bien. Les doy la bienvenida una vez más acá al canal de Filosofía en Marcha. En esta ocasión vamos a continuar con esta serie de reseñas sobre obras de Friedrich Schelling y sobre Friedrich Schelling. El video anterior, bueno, lo habíamos estado dedicando a esta obra de Wilhelm Jacobs, Leer a Schelling. Voy a dejar también el link en la descripción del video para quienes no lo vieron. Y hablamos sobre algunos puntos de interés, sobre todo el recorrido de la obra. Y bueno, después también con aquellos puntos que me parecieron un poco, en cierta forma, negativos o a mejorar, teniendo en cuenta de que Jacobs ha sido uno y es uno de los que contribuye a la edición histórico-crítica de la filosofía y de las obras de Schelling. Dicho esto y mostrado nuevamente este libro de editorial Herder, que bueno, si realmente no tienen otro libro para comprar o les interesa realmente comenzar a profundizar en la filosofía de Schelling, pueden adquirirlo, pueden buscarlo. También está la versión digital, así que anda circulando por la red. Dicho esto, nos vamos a abocar, como ya leyeron en el título del video, a esta obra Schelling del yo como principio de la filosofía o sobre lo incondicionado en el saber humano. Esta pequeña obra, este librito de editorial Trota de clásicos de la cultura, es y pertenece al periodo de producción de juventud del joven Schelling, digamos, de este genio precoz, como se lo suele calificar o como suelen mencionarlo, adjetivarlo en la gran cantidad de estudios preliminares y también de introducciones al pensamiento de Schelling que he leído. Y realmente, ¿no? Porque, bueno, un pensador de 1775 que fallece después en 1854, pero del 75, ya con 19, 20 años, ya estamos hablando de tener artículos y publicaciones o presentaciones de tesis de un nivel que realmente asusta. Un nivel Schelling, un nivel de comprensión y de manejo de la filosofía de Kant, de las tres críticas sobre todo. Podemos quizás hacer más hincapié en las dos primeras y después digamos, una apertura a la información, al contenido conceptual, al manejo conceptual de la tercera crítica de Kant, y después también una confrontación y una colaboración, por denominarlo de alguna manera, con respecto al pensamiento de Fichte, que está en proceso, y paralelo a una obra que pasa a la historia de la filosofía, muy reconocida también, que es la Wissenschaftslehre, doctrina de la ciencia de Fichte, ¿no? 1794. Y bueno, esta obra que nosotros tenemos acá es de 1795, un año posterior, pero bueno, ya venía 1793 con la publicación sobre mitos, leyendas y filosofemas del mundo antiguo. Después sobre el texto titulado sobre el concepto de filosofía en general, una cuestión así, es el tema del título de la obra de Schelling. Bueno, habría que buscarlo. Está en el video anterior también mencionado. Y después, obviamente, lo que tenemos que tener en cuenta es esta cuestión. Sí, ¿no? Über die Möglichkeit eine Form der philosophische überhaupt, ¿no? Sobre una posibilidad de una forma de la filosofía general, ¿no? Mythen, über Mythen, historische Sagen und Philosophemen der ältesten Welt. Después, bueno, acá ya tenemos, ¿no? Vom Ich als Prinzip der Philosophie oder über das Unbändigte im menschlichen Wissen y bueno, sobre dogmatismo y criticismo también en el 1795. Bueno, una serie ahí también de publicaciones, y esto vamos a adentrarnos a hablar un poco. El texto, para que nos demos una idea de cómo está armado este pequeño librito, en el índice tiene un estudio preliminar
con varios puntos que, bueno, escrito por Ilana Giner y Fernando Pérez Borbujo. De hecho, dentro de los especialistas de Schelling también encontramos que Pérez Borbujo tiene un libro aparte. Yo el libro en físico no tengo una fotocopia que vale lo mismo. Pero bueno, ya también Ana Carrasco Conde, Arturo Leite, ¿quién más? Hugo Ochoa de Chile. Hay una serie de personas, por lo menos en lengua en español, que se van posicionando como referentes en el pensamiento de Schelling. Me parece sumamente válido, interesante. Tengo compañeros también universitarios que se están dedicando al pensamiento de Schelling, y la verdad que me agrada mucho porque es un pensador, y esto vale también para el estudio preliminar que estamos abordando acá. Lo que es interesante es que parece pasar, o pasó durante mucho tiempo desapercibido, aunque considerado dentro de esta tríada del idealismo alemán, Fichte, Schelling, Hegel, culminando con esa idea de espíritu absoluto hegeliano, y reivindicándolo en cierta manera también el trabajo sobre historia de la filosofía moderna, de un nombre así parecido, que es esa obra magna de Félix Duque, que habla, ¿no?, ya de esta idea de Fichte, Schelling, Hegel, Schelling nuevamente, ¿no? Y además también esto que es interesante que habla Pérez Borbujo es esta cuestión sobre todo de no limitar, de no concebir a Schelling como un mero discípulo seguidor de la doctrina o de la filosofía de esa lege fichtiana, sino como un colaborador y un copensador con algo que incluso el propio Fichte, aunque sí con cierto renombre y con una mayor resonancia, hasta el problema con Jacobi, estaba mejor posicionado, pero bueno, que es tiene su teoría que todavía la está desarrollando, que todavía lo está pensando. Entonces está bueno eso que menciona Pérez Borbujo, de decir, bueno, están colaborando, ¿no? En alguna parte. Eso no quiere decir que haya un ida y vuelta de influencias entre Schelling y Fichte. Entonces, bueno, tiene todo un preámbulo: Schelling, vida y obra, la biografía intelectual, etapas del pensamiento de Schelling, también una clasificación del pensamiento de Schelling, cuestión que nosotros mencionábamos y abordábamos también en leer a Schelling de Jacobs, por esta cuestión, ¿no?, que el traductor mencionaba que dentro de lo que es la obra de Schelling se menciona de estos 5, 6, 7 etapas, pero sin embargo habría un eje que tendría que ser el problema de la libertad y de la concepción, como habla la obra de Tilliet, que es de considerar a Schelling como una filosofía en devenir, ¿no? Y esta idea del devenir dentro de todos esos ejes, y esta idea de ir buscando entre la problemática de la libertad y de la problemática de proponer un sistema de pensamiento. Bueno, ¿qué es esto, no? Si el sistema refiere a algo cerrado, en algún punto también qué lugar juega la libertad, o qué noción nosotros tenemos que comprender de libertad. Y en algún punto todas estas problemáticas que parecen ser ya como mucho más avanzadas y correspondiendo a las Untersuchungen de 1809, y sobre todo a aquellas que Heidegger de hecho dedica todo un trabajo, un seminario a esta obra de Schelling, y también con una cierta influencia de las edades del mundo, edición que está traducida también por Hugo Ochoa. Me parece que es sumamente esencial ir teniendo todo esto presente, sobre todo en esta obra del yo como principio de la filosofía, porque de alguna manera ya son ejes, como si dijéramos, bueno, el nacimiento de la tragedia de Nietzsche ya contiene ahí elementos de lo dionisiaco, de lo apolíneo, de la cuestión estética, del tema de la voluntad, y si se quiere también una noción de tiempo, Heraclitia jugando ahí. Bueno, todos esos conceptos y todos esos elementos van a ir mutando, van a ir cambiando de perspectiva, pero a lo largo de toda la obra de Nietzsche se van sosteniendo. Bueno, acá sucedería lo mismo. En este texto
del yo absoluto y esta idea de la intuición intelectual, el tema de la libertad, de la relación de un yo empírico condicionado y que jugando su relación con un no yo que intenta dar un salto o tener ese acceso al yo absoluto, en algún punto son cuestiones que quizás van cambiando, van obteniendo otro renombre, van modificándose de determinados aspectos y formas. Va cambiando la forma y va cambiando, y el contenido de alguna manera se va reubicando dentro de esas formas, pero la problemática que moviliza Schelling sigue permaneciendo a lo largo de todas esas etapas, ¿no? Dicho esto, después también algo interesante dentro de esta obra, este estudio preliminar, es que del yo en el seno del pensamiento schellingiano, y va pasando por distintas partes, etapas, facetas de la obra, y justamente, digamos, nos acerca en cierta manera a poder ir comprendiendo cuál es la problemática de aquello que Schelling nos está contando, nos está intentando explicar y defender incluso de una acusación por su publicación del año anterior sobre la posibilidad de una forma de la filosofía en general, que bueno, está intentando responder, ¿no? La presentación de la obra, bueno, la edición, una cronología y una bibliografía utilizada, y realmente también hay que tener en cuenta algo que yo me fijé hace poco, es que dentro de todas las notas al pie, muchas de las obras que se citan para el estudio preliminar no son necesariamente después las que están contenidas en la bibliografía. Porque bueno, después está ubicado, y ya podemos empezar por acá, ¿no? Cómo están reconocida la fuente de las obras completas de Schelling, epistolarios, bibliografías, biografías, traducciones de la presente obra. De hecho, no menciona acá otras ediciones del yo como principio de la filosofía en español, sino que hay una en francés, una en inglés y después una en italiano. Biografías, bueno, de Brown, Fischer, Tilliet, Schelling, ¿no? Schellings Level und Schriften, Schelling als Persönlichkeit, Briefe, Reden und Aufsätze. Después, ¿qué más? Seltner, Baltasar, Prometheus, Studien, zur Geschichte der deutschen Idealismus, bueno, Baumgartner, que es quien falleció, a quien está dedicado también la obra de Jacobs, que participa dentro de esto, ¿no? La Historisch-Kritische Ausgabe, a cargo de la Schelling-Kommission de la Bavarischen Akademie der Wissenschaften. La Sämtliche Werke, que nosotros dijimos que era de August Schelling, ¿no? El hijo de Schelling, que se hace cargo de la edición de las obras completas, de Cottage Stuttgart, 1856-1861, en 14 volúmenes. La Schellingswerke, München Jubiläumsdruck, Schreta. Y después, bueno, yo les había comentado que lo que tenía también en mi biblioteca eran las Ausgewählte Schriften, que son los escritos seleccionados, unos libritos chiquitos negros que son de editorial Surkamp, y ahí hay una selección de textos y están citados bajo esta Sämtliche Werke, ¿no? Porque de hecho la Historisch-Kritische Ausgabe, que eso para que también lo tengan en cuenta, lo que tiene ahí como una cuestión interesante es que no está completamente editada, sino que hay algunos que está dividido en uno que es Werke, los dos que son los Nachlass, que son como los escritos ahí posteriores, póstumos, 3 que son los Briefe, las cartas, y después los Nachschriften, también, ¿no? Los otros escritos posteriores. Y bueno, acá explica, ¿no? Han aparecido solo 6 volúmenes pertenecientes a la primera sección, que son las de las obras, que contienen las obras publicadas por Schelling hasta 1798, es decir, que ni siquiera llegaron a la edición, según este texto que es del 2004,
este del 2018 tiene otra postulación que, bueno, después lo vamos a corroborar en el curso, porque, bueno, esto también, ¿no? Ténganlo en cuenta que estamos haciendo breves reseñas de las obras de Schelling, pero al mismo tiempo también una invitación a que no solamente se suscriban, sino que, por supuesto, quienes les interese hacer un curso, digamos, en el cual se pueda seguir la lectura de la obra y la interpretación de la obra de Schelling de una manera más detallada, detenida, reflexionando y demás, como es el caso de ciertos videos sobre poética de Aristóteles y la seguidilla de videos sobre la teoría estética de Adorno que estamos subiendo todavía, y que van a ser unos 10-12 videos, me imagino. Bueno, para poder hacer ese mismo trabajo realmente necesito no solamente que estén suscritos, que compartan, que dejen comentarios y que ayuden a, digamos, a movilizar el canal, sino por supuesto también que va a ser necesario que estén, que sean miembros del canal, y que aquellos que sean miembros van a poder tener el acceso a esos videos, y quienes no, bueno, digamos, tendrán acceso como cualquiera, en general, a estas reseñas que voy a seguir subiendo igual sobre la filosofía de Schelling. Pero bueno, realmente necesito ese cierto feedback de, bueno, me hago miembro, tomo las clases online que uno hace en el canal y digamos, con esa contribución yo realmente puedo ir adquiriendo los libros, manejándome para poder tener también tiempo de dedicación a esto, que es lo que a mí me apasiona, amo, y más allá de que me queje de determinadas cosas, aprovechen. Dicho esto, que es importante, que no es meramente un espacio publicitario, sino que es algo que comparto con esta comunidad, que ya venimos hace años trabajando en conjunto, que lo sepan. Todo es para tener el mejor contenido posible. Después, bueno, los epistolarios, esto que a mí me gusta y que sirve mucho, son la cronología, bueno, desde Leonberg, cerca de Stuttgart, hasta, dijimos, 1854, que se retira el balneario suizo de Bad Ragaz, donde muere el 20 de agosto. Y después, bueno, todo este estudio preliminar que realmente me ayudó mucho y ayuda a comprender y a entender determinadas cuestiones también del pensamiento de Nietzsche, perdón, de Schelling, y de Nietzsche también, porque hay muchos conceptos que va desarrollando, que va pensando el propio Schelling y que inevitablemente van a decantar en las relaciones con el romanticismo en general que tiene, van a decantar en la filosofía, en el modo de escritura de Schopenhauer, de Nietzsche, incluso dijimos, Heidegger dedicando seminarios y textos, publicaciones al pensamiento no solamente del idealismo alemán, sino también y en particular de Schelling. Al final también tiene ahí una serie de notas al pie que sirven como base. Y les decía, ¿no?, que todas estas notas al pie, muchas no están citadas después al final, así que también tenganlas en cuenta a medida que van avanzando y leyendo el texto para poder ampliar, digamos, el abanico de posibilidades y de lecturas de la obra de Schelling. Esta cuestión, ¿no?, con la que comienza ahí el texto de Pérez Borbujo, y el otro apellido es Comín, pero ella utiliza Giner. Esta cuestión, ¿no?, se ha calificado, se clasifica el pensamiento de Schelling de esotérico, de casi mistérico. En esta malinterpretación al mismo tiempo también se lo comprende como un genio precoz. Pero bueno, y que después, por ejemplo, del fallecimiento de su esposa Caroline, como que bajaría o se desentendería, sí, bien, del mundo académico, pero que no necesariamente eso implicaría un reduccionismo en su inspiración filosófica o de escritura. Al contrario, ¿no? Como que comienza
a profundizar, mejor dicho, en un montón de elementos que en algún punto ya venían apareciendo, siendo abordados, pero digamos va retomando todas estas cuestiones, ¿no? Como la mitología en el 93, 1793, texto de los primeros que aparece publicado y después termina con unas lecciones sobre filosofía de la mitología sumamente interesantes y ya con un cambio de perspectiva. De hecho, en esos intentos de escritura de las edades del mundo, en sus distintas ediciones también, ¿no? Donde termina escribiendo como un prefacio o un preámbulo a esas distintos ensayos de las edades del mundo titulado Las divinidades de Samotracia, ¿no? Entonces ahí es interesante, ¿no? Después también esta idea de Shlaya Maha como hacedor de velos y Schelling comparándolo como un hacedor de sistemas. Después, bueno, ¿no? Esto que mencionábamos como influencias de Schelling también es muy interesante. La distinción o tener en cuenta cómo tiene una influencia en el mismísimo Fichte. Tiene un intercambio epistolar y de ideas y de escritura conjunta incluso con el propio Hegel. El primero que critica la filosofía de Hegel es Schelling, quien contribuye también al pensamiento de Fichte es Schelling. En el modo de escritura de Schopenhauer, en el modo de pensamiento y conceptualmente también de Nietzsche, los marxistas que van a concurrir a las lecciones de Berlín sobre todo, después también la mirada existencialista y la concurrencia de Kierkegaard que está marcada en el concepto de la angustia, a partir también de ese semestre del 41-42 en Berlín, el lenguaje, el estilo. Después también, ¿no? Como que pareciera ser que es un pensador desplazado en la medida en que se ha trabajado mucho a Kant, se ha trabajado a Hegel y también ese escrito de Hegel donde intenta marcar las similitudes o diferencias entre los sistemas de Fichte y Schelling. De alguna manera intenta dar por cerrado y por concluido un pensamiento que ni siquiera había sido estudiado ni abordado de manera seria, ¿no? Después también, ¿no? Como que la corriente francesa, dice Borbujo, que se ocupó de la filosofía de Nietzsche, después también se volvió a Habermas, a la escuela de Frankfurt, después una fuerte influencia de Heidegger, después de Benjamin. Entonces, todo eso empieza como a dejar siempre al margen el estudio del pensamiento de Schelling. Y que al no comprenderlo o no estudiarlo de principio a fin, y eso es algo que, por ejemplo, en esta obra del yo como principio de la filosofía, es algo que Schelling mismo exige, como diciendo, bueno, si van a comenzar a leer esta obra, léanla completa, o sea, léanla de principio a fin, tómense ese trabajo, si no, ni siquiera tomen el texto. Porque después, si lo leen por partes, si se abandona y después se extraen frases, eso va a generar malinterpretaciones también de mi filosofía. Entonces, Schelling de alguna manera se va anticipando a eso. Y juega con su lenguaje, porque incluso no solamente a veces busca este movimiento lógico racionalista, sino que también está inmiscuido ahí un carácter muy poético, muy romántico, o muy schellingiano, que el romanticismo va a tomar incluso. Entonces ahí es interesante también, y cómo se está jugando y se está abriendo este carácter mistérico, esotérico, a que Lukács, por ejemplo, hable de una aberración de la razón, que cayó en una especie de delirio, de locura, ¿no? Bueno, pensemos también en el final hacia el que decanta Hölderlin, y también toda esta mistificación con respecto a los últimos años de vida de Nietzsche, incluso si se quiere. Después, bueno, cómo va hablando de un pensamiento mediterráneo, eso también ahí recuerda mucho al propio Nietzsche. Y después, bueno, ¿no? En el cuestión de la biografía intelectual, vamos hablando, ¿no? Cómo nace en Lemberg, que su padre era pastor, reconocido teólogo y orientalista. Cómo se muda ahí también
a Tubinga, la relación que tiene con Hölderlin, con Hegel, la formación teológica, la formación en lenguas clásicas de latín, griego, las lenguas semíticas como el arabeo, el hebreo, árabe, la influencia de la Revolución Francesa, el acceso a los escritos kantianos, la influencia y la importancia que tiene Platón, sobre todo ese Platón traducido a partir de Schleiermacher, los intentos de escribir el más antiguo programa del idealismo alemán y ese intento de proyecto también de la mano de Hegel. Esta idea también de desarrollar la mitología, la influencia de la Naturphilosophie, la mirada que pone Goethe en Schelling, después este acceso a Schiller y después la cantidad de figuras con las que se rodea, ¿no? Fichte, Hölderlin, Herder, Humboldt, los hermanos Schlegel, Friedrich y August, cómo se enamora de Caroline von Guttner-Rode, que después, bueno, ya era la viuda. También la acusación con Jacobi en el medio. Después habla también sobre la muerte en 1809, si no me equivoco, de Caroline. Cómo conoce a Paulina Gotha. ¿Qué más? Bueno, después va hablando, ¿no? También de las lecciones en Múnich. Cómo es llamado como secretario de la Academia Bávara de las Ciencias, donde era presidente Jacobi. Bueno, hay un montón de elementos. Va explicando también las etapas del pensamiento de Schelling. Y bueno, esta cuestión, ¿no? También del sistema de la libertad, de 6 periodos, un periodo fictiano, la filosofía de la naturaleza, la filosofía de la identidad, el sistema de la libertad. Le voy a leer, ¿no? Del periodo fictiano, a ver, bueno, esta idea del yo absoluto, sobre la posibilidad de una forma de la filosofía en general del 94 y el yo como principio de la filosofía, y cartas sobre dogmatismo y criticismo, que también es un tema que va a aparecer muy fuerte en la obra que nosotros estamos acá abordando. Filosofía de la naturaleza también, ¿no? Ya como un distanciamiento de la filosofía de Fichte, y después donde aparece esta idea, en ella se establece no que yo es todo, sino que todo es yo, es decir, que la naturaleza presenta los mismos rasgos que una personalidad, que una subjetividad autónoma. Después, bueno, hay una serie ahí de textos, ¿no? Ensayo para una aclaración del idealismo de la doctrina de la ciencia. Ya estamos hablando del 96, 97, 98, 99. Introducción para un esbozo, un sistema de la filosofía de la naturaleza sobre el concepto de física especulativa, etc. Filosofía de la identidad. Indifferenzpunkt, el punto de indiferencia. La naturaleza solo es dimensión objetiva de una identidad originaria que tiene su lado subjetivo en todas las manifestaciones del espíritu, arte, historia, religión, filosofía. Después el sistema de la libertad, ya estamos hablando como el periodo más extenso, entendería, que comienza con Bruno de 1802. En el medio también están... Hay un montón de Vorlesungen, de lecciones que va dictando también Schelling con respecto a esto. Aforismos sobre la filosofía de la naturaleza. ¿Qué más? Bueno, las investigaciones, las Untersuchungen de 1809, sobre el texto de Clara, la sociedad del mundo del 11 y el 15, sobre las divinidades de Samotracia del 15. El quinto sería la filosofía negativa y positiva. Lecciones dictadas por Schelling en Erlangen. Los rasgos de Schelling entiende por filosofía positiva aquella capaz de dar cuenta de las mitologías y de la revelación que se transforman en el leitmotiv, dicho wagnerianamente, de las lecciones de este periodo. El 6 sería la filosofía positiva, casi 15 años de estancia en Berlín, el empirismo trascendental, una filosofía existencial. Y acá ya aparece Introducción a la filosofía de la revelación, filosofía de la revelación de 1841, introducción histórico-crítica a la filosofía de la mitología del 42, filosofía de la mitología del 42, exposición del proceso natural,
Bueno, y sigue, ¿no? Con temas también de mitología, tratado sobre el origen de las verdades eternas de 1850 y concluye ahí ese periodo. El tema del yo en el seno del pensamiento scheliniano, antes de pasar a esta cuestión de la obra, dice, bueno, el yo, acá aparece sus textos, tienen la forma de un tratado lleno de epígrafes con subdivisiones, corresponde a la formalización lógica que se intenta dar al pensamiento filosófico, también como queda patente en la doctrina de la ciencia de Fichte, de esta idea de querer elevar el pensamiento filosófico a la categoría de saber científico, deducir la libertad trascendental del yo empírico. Y bueno, van apareciendo todas estas cuestiones, ¿no? Yo finito contra un no yo finito, contra un no yo también condicionado, la idea del yo absoluto incondicionado. Todo esto tiene una herencia fictiana, explican acá, y sobre todo en lo referencia a la terminología. Acá, ¿no? Este primer texto supuestamente escolar de apenas unas veintena de páginas, escrito por un joven de 19 años, podemos ver todo el potencial de un gran genio precoz, ¿no? Schelling muestra un profundo conocimiento de la obra kantiana y de todas las producciones post-kantianas. Sobre todo la discusión con, bueno, acá, ¿no? Va apareciendo Reinhold, Schulze y Fichte. Realmente, para leer el texto hay que tener cierto conocimiento de las tres críticas kantianas, innegablemente, sobre todo de las primeras dos, diría. Y después, bueno, el texto de Fichte, que está jugando su rol, la Wissenschaftslehre. Y bueno, Reinhold, citado también constantemente, que es un autor que pasa completamente desapercibido, me parece, en un manual o en una mirada general de la historia de la filosofía. Como que pasaría sin pena ni gloria, a menos que alguien se aboque a esta discusión y a este problema. Y bueno, el texto de Schulze, y Schulze realmente es un apellido al igual que de Reinhold, que si uno no está metido en esta discusión, me parece que pasa. De hecho, no solamente que tiene una buena lectura de la filosofía de Kant, sino que incluso introduce cambios, ¿no? Matices. Por un lado, Kant no proporciona ningún principio desde el que se pueda llevar a cabo una deducción de las categorías, estamos situándonos en la crítica a la razón pura. Subdividía en 4 especies esas categorías, ¿no? Atendiendo a la función lógica de los juicios. Y por otro lado, esta pregunta fundamental de la crítica a la razón pura, que dice cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, formulada también como otra pregunta que dice ¿qué posibilita un conocimiento científico? Según Schelling, o por opinión de Schelling, que es resuelta porque no hay un principio o fundamento último, un Grundsatz, que dé razón de la síntesis que en dicho juicio se lleva a cabo. Entonces, bueno, ahí también, ¿no? Es interesante tener en cuenta todo este debate. Y como les digo, esto es una invitación a leer la obra, a atravesar por esa obra. Y después, bueno, podemos hacer ahí algún video sobre el estudio preliminar. Pero les digo, bueno, si quieren un video sobre el estudio preliminar, me escriben en los comentarios, lo hacemos. Y les repito, un estudio detenido, detallado del principio del yo como principio de la filosofía, eso va a quedar como un curso, como un seminario de más de 10 clases, entiendo, en el cual, bueno, que aquellos que sean miembros del canal van a poder tener acceso entonces para disfrutar de las clases y obviamente poder tener un intercambio un poco más cercano sobre dudas, consultas, propuestas, etcétera. Así que bueno, dicho todo esto, sin más, espero que les haya gustado, que les interese, se los recomiendo, pueden acercarse a la obra. Y bueno, voy a estar también haciendo un diálogo
intercambiando ahí opiniones, interpretaciones de lectura con un colega que ya estuvo también en el canal, que es el profesor Luna. Así que bueno, también estén atentos a eso porque voy a estar subiendo el contenido. Primero seguramente hagamos un vivo en Instagram de Filosofía en Marcha también, por si no lo siguen. Y bueno, después tendremos el contenido colgado acá en YouTube. Sin más, nos estamos viendo la próxima semana con un video más acá en el canal de Filosofía en Marcha. Saludos.